En Radio Ecos del Valle 91.3 presentamos el programa Hábitos Saludables en Pandemia, espacio que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2021 del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hábitos Saludables en Pandemia. Recuerden que este espacio es llevado a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. En esta oportunidad vamos a abordar también lo que ha sido el impacto de esta pandemia, pero a través de la mirada de los hábitos alimenticios, cómo ha estado la conducta en general por parte de la comunidad en Mariquina y por supuesto todos estos procesos que han significado las cuarentenas, también las medidas preventivas, el encierro que fue un factor común, digamos, en estos meses que vivimos principalmente parte del 2020-2021. A mi lado ya se encuentra quien obviamente va a tratar este tema y vamos a estar conversando acerca de lo que hemos mencionado. Ella es Bárbara Flandes, ella es nutricionista y encargada del programa Vida Sana del Departamento de Salud Municipal de Mariquina. Bueno, en primer lugar saludarte. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, Jaime. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Vamos por parte. El 2020 fue un año que a todos nos impactó de golpe. La pandemia apareció de repente, no estábamos preparados en ningún sentido. Y yo creo que una de las cosas que más dejó en resumen fue el hecho de que la gente tenía mucho temor a salir, sobre todo cuando las cifras aumentaron, no solamente en esta comuna, sino que a nivel país. Desde tu mirada, ¿cómo viste el comportamiento de las personas en sus hábitos alimenticios? ¿Cómo fue todo este proceso, sobre todo considerando que, como lo decíamos al principio del programa, hubo muchos periodos de encierro? Claro. Bueno, fue bastante caótico al principio porque todos teníamos un horario, un organigrama por el cual nos regíamos y a partir de eso llevábamos igual nuestros horarios de alimentación, entonces fue bastante caótico y catastrófico en ese entonces, poniéndonos en el 2020, ¿cierto? Cuando comenzó la pandemia. La gran mayoría de las personas se tuvo que aislar, ¿cierto? Por ende, ya no tenía quizás esas redes de apoyo familiares, ¿cierto? Porque se quedó en sus casitas solos, de amistades, ¿cierto? De cercanos. Entonces, ¿qué pasó? Que es lo que me relatan la mayoría de los usuarios que yo veo actualmente, que se refugió en la comida. Eso pasó más que nada en cuanto a los hábitos alimentarios que pudieran adquirir la población en ese entonces. Se refugió en la comida, en las redes sociales, ¿cierto? Y más que nada detonó todo lo que es la ansiedad en las personas en general. Típicos hábitos de estar, ¿cierto? Uno en la casa mirando tele, ¿cierto? Estas rutinas que quizás nosotros teníamos instauradas el fin de semana, ahora estaban toda la semana, ¿ya? Muchas personas se quedaron sin trabajo, entonces todo eso detonó que ahora, en el 2021, ya vemos muchas personas que tienen problemas con el peso, que están más sedentarias, ¿cierto? Si antes ya teníamos un porcentaje muy alto de población sedentaria, ahora el 2021 lo vemos más, pero dentro de lo malo también tenemos que mirar lo bueno, ¿cierto? Claro. Muchas de estas personas se dieron cuenta, ¿cierto? Y ahora están tratando de generar cambios de hábitos, o sea, salir de la casa, ¿cierto? Las que cuentan con su esquema de vacunación completa, tomando todas las medidas de precaución, igual en la fase en la que nos encontramos en la comuna lo permite hacer actividad física y es algo que igual a mí me ha llamado harto la atención el hecho de que las personas tomaron conciencia de lo que estaba pasando y buscaron herramientas y apoyo y por lo menos al CEFAM han llegado harto a solicitar horas con la nutricionista, no porque hay una derivación médica, sino que porque yo quiero ir a atenderme con la nutricionista y cambiar mi hábito alimentario o me meto al gimnasio, he visto mucho eso. O sea, hay una motivación directa. Claro, es directamente la motivación y eso
bueno, dentro de lo malo que pasó el 2020, generan bastante alegría ahora porque tú te das cuenta dentro de mi profesión, yo digo, pucha, qué rico que la gente ahora tome más conciencia con lo que se está alimentando, con lo que está ingiriendo, tiene mucha más información al alcance y la está utilizando de la manera adecuada, que uno siempre quiso que fuera así. Quizás no fue de la manera correcta, ¿cierto? Porque en aquel entonces nadie estaba preparado para esto, pero ahora es súper bueno ver que la gente se está saliendo un poco más de la rutina y poder adoptar hábitos más saludables. Qué importante lo que dices, que es lo que habíamos mencionado al principio, que no había una preparación aquí, no teníamos la experiencia inmediata de una pandemia y claro, menos de la forma en cómo abruptamente llegó acá a la región, a la comuna, fue todo muy inesperado. Bueno, tú comentabas que las personas han tenido esa, digamos, esa tendencia a poder buscar la forma de atenderse directamente con, en este caso, con una nutricionista, o tener también la forma de poder realizar actividad física puntualmente inscribiéndose en el gimnasio o acudiendo, ¿cierto?, al estadio, todas estas instancias que existen como espacios comunitarios. Ahora, en cuanto a la demanda en ese sentido, ¿fue muy caótico? ¿Hubo mucha demanda este año por las consultas en este sentido? Mira, actualmente yo estoy a cargo de un programa del CEFAM. El programa tiene que ver netamente con actividad física y cambios de hábitos alimentarios en general. Este programa se reactivó porque estaba de manera online con los usuarios que formaban parte. Ahora que se reactivó y hay presencialidad, sí hubo bastante demanda. O sea, si antes teníamos a 30 usuarios que iban siempre a hacer actividad física, ahora hasta la fecha tenemos 60. Y así va creciendo todos los días con población que demanda que uno lo esté controlando nutricionalmente y que haya un control del personal kinesiólogo que en este caso le hace actividad física. Claro. Entonces ha sido bastante, al principio cuando cambiamos de fase en la comuna, fue bastante caótico, pero ahora ya a la fecha la gente sigue la demanda, ¿cierto? Pero lo hemos sabido afrontar. ¿Ya? Y en ese sentido, bueno, me imagino que una de las cosas que tuviste en la experiencia de atención es que yo creo que estos hábitos que se generaron en la pandemia, como tú dices, estas conductas de fin de semana, de relajarse, de ver televisión, ¿cierto? Se fueron normalizando digamos, yo creo que todos los días, porque había mucha gente que hizo teletrabajo, por ejemplo. Claro. Yo creo que eso también le cambió la conducta. No sé, a tu parecer. Claro, o sea, eso afecta netamente porque, claro, está el teletrabajo y hubieron muchas personas que perdieron el trabajo igual. Entonces generaron estas pymes, que hoy día en San José hay muchas, y me alegro mucho de que hayan toda esta cantidad de personas que tuvieron esa capacidad de emprender, ¿cierto? Pero nadie estaba preparado tampoco para tener un trabajo en la casa. Entonces, ¿qué pasaba? Que había muchas personas de hecho que no veían ni siquiera la luz del día. Y de hecho lo que yo veo mucho ahora en la consulta nutricional, que quizás me estoy desbordando un poco en la pregunta, un poco más nutricional, ¿cierto? Que, por ejemplo, hay muchos usuarios que tienen deficiencia de vitamina D, ¿ya? Que es algo como súper específico en la población. Pero igual se detonó mucho ahora, ¿ya? Porque la gente quiere controlarse más, ¿cierto? Quiere hacerse exámenes. Y porque pasó esto, que toda la gente estaba en la casa, que por ejemplo, no sé, a veces caminábamos por acá por las calles de San José y por la misma cuarentena no había nadie en la calle. Entonces, cómo la gente absorbía esta vitamina si es solamente por el sol, ¿ya? Por la exposición solar. Entonces son esas pequeñas cositas que uno a veces ve y nota y concluye que, por esto pasó, por esto ocurrió finalmente. Por el hecho de encerrarse, de no tener actividad física, de no quizás ir, por ejemplo, a veces cosas tan básicas como ir al supermercado, quizás en familia, ya no se podía hacer. Claro. O sea, se podía hacer, pero quizás una vez a la semana, ¿cierto? O incluso en algunos establecimientos, cuando estuvo muy mal esto de la pandemia, que fuera una persona o el integrante de la familia a comprar, que no fueran todos, por los aforos. Claro. O los chiquitos se quedaban en la casa, ¿cierto? Los más adultos mayores igual trataron de estar más en la casa.
Entonces ahí hay una problemática bastante grande porque de por sí sabemos que cifras, si hablamos un poco más de cifras, sabemos que los adultos mayores ya es una población bastante vulnerable en cuanto a depresión. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese entonces tratamos de cuidar mucho más a nuestros adultos mayores. Entonces, ¿qué pasó? Que esos adultos mayores ahora los vemos que tienen bastantes problemas de salud mental, ¿cierto? Tienen bastantes problemas nutricionales y bastantes problemas con la actividad física, ya las articulaciones, todo lo que tiene que ver con la salud física del adulto mayor. Entonces ahí fue bastante caótico en cuanto a lo que nosotros estábamos viendo como personas de salud. Y ahora, con respecto a los niños, que los niños obviamente también, antes de la pandemia, tenían una vida muy normalizada en cuanto también a hacer mucha actividad física, sobre todo en sus espacios recreacionales, los recreos, o el hecho de poder movilizarse al colegio, a la escuela, y que se vieron encerrados, pues fue abrupto. También tú, no sé si has visto qué pasó con la población infantil. Igual hay una evolución, digamos, de estas conductas alimenticias, ¿se notó eso? Claro, bueno, los niños finalmente copian todo lo que ven de los padres, porque a los padres finalmente los ven como un modelo a seguir, ¿cierto? Entonces, probablemente si un niño ve que su papá tiene conductas alimentarias incorrectas, ¿cierto? Quizás antes en el colegio no lo veía tanto porque la cantidad de tiempo que está en el colegio un niño era bastante, o sea, era una jornada bastante larga, de 8 a 5 normalmente, pero ahora el niño idealiza más al papá o a la mamá, ¿cierto? Porque copia conductas todo el día. Entonces, ¿qué pasó? Que también todos los niños que se están controlando actualmente, si la cifra ya era alta de malnutrición por exceso, obesidad, sobrepeso, las cifras se dispararon más aún ahora, ¿ya? Porque igual, ellos tenían ese horario, ¿cierto? De ir al colegio, tener su comida en la mañana, el desayuno, de tener su almuerzo a las 12, 1:30, ¿cierto? Y actualmente se tienen que regir finalmente por el trabajo que tiene el papá, por la disponibilidad de quien lo cuida, ¿cierto? Claro. Entonces, en ese sentido se vio bien afectada, aparte que como estábamos en cuarentena, ¿cierto? Los chicos no podían hacer actividad física a las afueras de sus casas o hacerlo como estaban en los establecimientos educacionales. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de los niños se refugiaron en la tecnología, ¿ya? Claro. Vemos mucho, porque ahora está mucho más al alcance que hace años atrás tener un elemento tecnológico, ¿ya? Antes igual era más valorizar el dinero, o sea, ya todo está al alcance actualmente. Entonces ahora no es tan alejado encontrarnos en la calle a un papá y a un niño con elementos tecnológicos en la mano. Entonces, ¿qué pasó? Que como no podíamos salir efectivamente a la calle, los chiquititos juegan con los elementos tecnológicos en la casa. Entonces, ¿qué provocó eso? Que hubiera mayor tasas de sedentarismo en el hogar. No había motivación para que los niños pudieran hacer actividad física. Muchos establecimientos educacionales tampoco contaban con las herramientas para poder dictar, ¿cierto? Clases de educación física, no contaban con esa modalidad tampoco, Claro. no se pensó nada de eso. Quizás ahora sí, ¿cierto? Existen las herramientas y todo para dar clases online y todo. Pero eso fue un detonante bastante grande en la población infantil, ya que ahora nos estamos dando cuenta. Pero lo bueno, dentro de lo malo, vuelvo a decir, ¿cierto? Que todo es mejorable, o sea, ya habla muy bien de una madre, o de un padre, o de un abuelo, de un cuidador, que lleve a su pequeño y se preocupe de su salud física, que vaya a tomar una hora, por ejemplo, con médico o por ejemplo con la nutricionista, porque veo que mi pequeño ganó mucho peso en este tiempo de cuarentena. Entonces habla súper bien de eso y finalmente el peso es variable, o sea, es algo que yo me propongo finalmente el día de mañana, decir voy a bajar de peso y lo logro, lo puedo lograr. O sea, va mucho igual en lo mental. Claro, En la motivación, en sobre la todo, que motivación nace y más en los niños, que la motivación va mucho adherida a los padres. O sea, si yo soy un padre motivado y genero esta motivación en mi pequeño, probablemente mi niño va a bajar de peso. Puedo replicar esa motivación en él. Claro. O en la Entonces niña, en este caso. va mucho en eso.
Perfecto. Oye, y también, bueno, tú me comentabas hace un rato, por ejemplo, de algunos déficits en vitaminas. Estábamos hablando, por ejemplo, de la vitamina D, ¿cierto? La vitamina D. La vitamina D, que es asociada obviamente con también el poder, ¿cierto?, estar en contacto con la luz del sol, recibir la luz solar que nos favorece mucho para tener esta vitamina. Si nos vamos más a lo específico, ya nos vamos a abordar dentro de tu área. ¿Qué otras deficiencias dentro de nutrientes o vitaminas o tipos de minerales ha sido común o que tú puedas tener una idea en la población debido a estas conductas alimenticias que se generaron en la pandemia? Mira, bueno, la que más he visto deficiente últimamente ha sido la vitamina D, ¿cierto? Quizás no hablando tanto de vitaminas, pero sí de macronutrientes, todo lo que tenga que ver con los alimentos. Cuando, por ejemplo, consulto en los pequeños o en los padres o a los adultos en general sobre cuál es la calidad alimentaria que está consumiendo, hay bastante aumento en calorías, si quisiéramos llevarlo a calorías, proteínas, ¿cierto? Hay bastante aumento energético, ya si nos ponemos a hablar de calorías o de energía. Eso es como, más que deficiencia, yo creo que ha habido un aumento, por lo mismo que te hablo de ansiedad, de que los niveles de consumo de alimentos no anda bien, ¿cierto? Probablemente anda siempre más alto. Pero en cuanto al que te podría nombrar es la deficiencia de vitamina D netamente. Los otros siento que son como muchos más excesos porque no hay control de alimentación, más que nada. Como dato secundario, ¿cierto? Cuando vemos que un pequeño tiene malnutrición por exceso, tiene obesidad, podemos encontrar patrones, por ejemplo, que no tiene mucha masa muscular, ¿ya? Todos debiéramos tener una masa muscular en el cuerpo adecuada para la edad, y llegan los pequeños a la consulta o a los adultos que tú te percatas inmediatamente que la composición corporal no tiene un aporte adecuado, por ejemplo, de músculo, ¿ya? Como el que uno debiera tener, sí. ¿Ya? Tenga uno la composición que tenga, uno tiene que tener una adecuada composición de músculo y de grasa como para vivir, o sea, para llevar un buen diario vivir. Claro. Entonces eso es como una de las falencias, que los chicos no tienen tanta cantidad de músculo, tienen bastante cantidad de grasa. Entonces cuando uno quizás ve esas falencias, te das cuenta de que ya, no tengo tanta cantidad de músculo porque no estoy haciendo actividad física, no estoy consumiendo una alimentación variada, o sea, no quiere decir que no tengo tanta proteína quizás en mi alimentación, quizás hay falencias. Entonces ahí tú puedes empezar a hacer un descarte de cómo está llevando la alimentación el niño o el adulto en general. Claro. Y por ejemplo, si tuviéramos que esbozar, digamos, no sé si llamarlo una conducta o un plan, como quieras, bueno, ahí tú me corriges obviamente, en lo alimentario, si tuviera que yo semana a semana, ¿qué alimentos sí o sí siempre tengo que consumir toda la semana? Ya, bueno, es bastante variable dar como algo general porque la alimentación va a variar bastante a cuánto yo peso, cómo es mi composición corporal, cuál es mi objetivo nutricional, qué edad tengo, ¿cierto? Si soy un adulto mayor, si soy un pequeño, si soy un adulto joven, probablemente van a cambiar los requerimientos, pero sí en generalidad la alimentación tiene que ser bastante variada en cuanto al ámbito calórico, energético, ¿ya? Tengo que tener carbohidratos en mi alimentación porque me van a dar energía, ¿cierto? Pero muchas veces caemos en el error de que estos alimentos energéticos o carbohidratos consumimos más de la cuenta, de lo que debiéramos. Entonces ahí existe el error de que esa energía se transforma en tejido adiposo finalmente, ¿ya? Si yo no gasto esa energía, se va a transformar en tejido adiposo. El otro macronutriente que tenemos que tener en cuenta en la alimentación diaria es la proteína. ¿Ya? ¿De dónde saco la proteína? Puede haber vegetal o proteína animal. ¿Ya? Claro. La carne, los huevos, los lácteos en general, de las legumbres, súper importante porque es algo que está súper al alcance, súper barato, que a veces olvidamos, ¿ya? Y las grasas, ¿ya? Las grasas saludables que
quizás existe una mala noción ahí de qué calidad de grasas voy a comer, pero por ejemplo la palta, las semillas, ¿ya? Los aceites de buena calidad, oliva, pepita de uva, sésamo, ¿ya? Son como las generalidades de lo que debiéramos llevar en una alimentación balanceada, ¿ya? Porque a veces hay conceptos erróneos que la gente no maneja en cuanto a si es que me quiero alimentar bien, puedo comer alimentos de buena calidad, pero si yo, por ejemplo, quiero bajar de peso, puedo seguir comiendo esos alimentos de buena calidad, pero stop, tengo que controlar la cantidad de alimentos que voy a consumir, ¿ya? Eso es como un concepto que a veces no tenemos en cuenta y que a veces todos preguntan, a mí me preguntan en general y me dicen, ¿por qué yo no bajo de peso si me alimento saludable? Pero es que, ¿qué tan saludable es tu alimentación? Porque yo me puedo estar comiendo un pan integral el día de mañana y me voy a comer la bolsa completa de pan integral pensando que es saludable, porque afuera dice integral, porque dice light o mil cosas. O multisemilla. Claro, pero ese alimento tiene calorías igual, de igual manera tiene calorías, lo que es beneficioso es que es un alimento funcional finalmente y que me va a ayudar en otros aspectos. Probablemente lo integral me va a ayudar bastante en cuanto a la saciedad que yo puedo tener, pero no deja de tener calorías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un aumento de esas calorías, voy a subir de peso igual. Entonces ahí uno tiene que ocupar las estrategias y decir, no porque sea light, no lo tengo que consumir a destajo, ¿ya? Entonces eso es como un concepto que yo aclaro bastante, que está la alimentación saludable, que es un objetivo, ¿cierto? Cuando uno no tiene ninguna enfermedad. Y está la alimentación cuando uno quiere bajar de peso, tiene un objetivo, ¿cierto? Bajar el porcentaje de grasa, aumentar el músculo, no tener alguna patología. Y ahí uno tiene que empezar a ver las porciones alimentarias. O sea, yo no puedo comerme un paquete completo de galletas, ¿ya? Uno tiene que empezar a ver la porción. Claro. Entonces ahí uno empieza a indagar un poco, que la alimentación es un tema bastante grande. Y que uno puede investigar tanto, aparte uno tiene toda la información ahí en todas las herramientas tecnológicas, y empezar a indagar. O sea, si yo mañana me quiero dar un gustito, comer una galleta, no es malo comerse la galleta, pero sí ver en el etiquetado nutricional cuánto es la porción de la galleta, ¿ya? Y no pasarse de esa porción, porque al final, y ahí entra lo mismo, la pregunta que yo te digo al principio, ¿quiero alimentarme saludable o quiero bajar de peso? Porque ahí hay bastante controversia entre ambos, ¿ya? Con una controlo las porciones y con la otra como un poco más consciente. O sea, por ejemplo, con la alimentación saludable se habla un poco más de lo que es la alimentación consciente, que está bastante de moda igual, en cuanto a cuándo, por ejemplo, yo siento ganas de comer, ¿ya? Se da mucho ahora que está muy en la palestra. ¿Y qué alimentos yo quiero comer? Siento más o menos las ganas de nutrir de mi cuerpo, ¿cierto? Pero si quiero buscar un objetivo nutricional, probablemente voy a tener que regirme por porciones alimentarias, ¿ya? Y tener un control rutinario, ¿cierto? Para ver si voy cumpliendo mi objetivo y no me desvío, ¿cierto? Claro. Eso más que Importante lo que menciona, y de hecho iba a hacer esa pregunta porque una de las conductas, claro, cambió el hábito alimenticio, una malnutrición asociada a esto en muchos casos con la pandemia, y que ahora la gente quiera cambiar ese switch y cambiar su conducta alimentaria. Entonces, obviamente, el término de la saciedad, que cuánto yo debo consumir, no excederme, es complicado porque muchas personas ya crearon un hábito, están comiendo más, y si quieren cambiar toda esa conducta, ¿cómo lo pueden hacer para ir saciando, para ir reduciendo ese consumo? No sé si me explico bien con la pregunta. Sí, lo entiendo. Bueno, va bastante ligado porque, bueno, primeramente yo le comento a todos mis usuarios de que uno tiene que mirar la alimentación o los alimentos en sí como una estrategia energética. O sea, yo me alimento finalmente porque yo necesito energía para mi día a día, ¿ya? Con el tiempo, no sé si te has dado cuenta que eso se ha un poco difuminado y ya nadie ve el alimento como algo energético, ¿ya? Sino que lo veo porque lo necesito hacer, porque estoy aburrido, tengo ansiedad, ¿cierto? Por eso yo siempre hago el llamado, y es lo que igual trabajamos en el programa de nosotros, que lo trabajamos bien integral con una psicóloga,
es que probablemente si yo tengo conductas malas alimentarias o que yo siento, ¿cierto?, interiormente que mis conductas no son las adecuadas, es que uno se apoye con un psicólogo, ¿ya? Porque por algo yo estoy descargando, por ejemplo, mi ansiedad hacia la comida, ¿ya? No tengo que verlo como algo natural finalmente, o sea, tengo que apoyarme de alguien, buscar la razón de por qué está pasando esto o por qué estoy comiendo menos de lo habitual. Siempre a veces vemos el lado malo de comer mucho, pero igual nos olvidamos del otro, de comer poco, ¿ya? Y ahí entra un poco en los trastornos alimentarios. Claro. Igual. Entonces, ahí hay otra temática que, si te das cuenta, ambas son focos psicológicos. O sea, yo como porque estoy feliz, ¿cierto? Pero probablemente si estoy triste no voy a comer. O quizás voy a comer otros alimentos. Está asociado a las emociones del ser humano. Claro. Entonces, es súper importante que nos llame la atención igual de por qué estoy descargando toda esa ansiedad en la comida, ¿ya? En algo indefenso que tú te das cuenta que no, que está ahí, que no te va a generar nada, pero buscar eso, ¿ya? Buscar ayuda psicológica, ver qué hay detrás, ¿ya? ¿Qué hay detrás de por qué estoy consumiendo tanto? ¿Por qué estoy siendo que podría quizás ese tiempo que estoy cocinando, estoy comiendo, podría hacer otras actividades, ¿ya? Entonces igual eso va muy asociado al tema ansioso que hablamos al principio y al detonante psicológico finalmente, porque todo va asociado a eso. Si yo quiero hacer el día de mañana actividad física, yo voy a tener que poder tener un autocontrol mental finalmente y decir, tengo las ganas de ir a hacer actividad física. Si yo, que por ejemplo, hoy día en la noche quiero hacer una cena saludable, yo probablemente voy a tener que sentirme muy bien para poder hacerlo, porque no voy a estar obligada haciendo esa alimentación saludable, ¿cierto? Es una disposición. Es una disposición que uno tiene y es un tema de amor propio igual, ¿ya? Es un tema de amor propio que se trabaja con psicólogo, ¿ya? Entonces es lo que yo te comentaba al principio, que finalmente no uno tiene que tener un desbalance psicológico para atenderse con un psicólogo, sino que yo todos creo que debiéramos atendernos con un psicólogo, porque todos debiéramos contarles nuestros problemas o algo que nos acongoja a un profesional. Por eso están finalmente, ¿ya? Y pasa con todas las áreas. Qué importante. Y a propósito de eso, que quiero aprovechar porque nos quedan algunos minutos. Otra pregunta que es bien recurrente, yo creo que la gente en la casa igual se la hará de alguna otra forma. ¿Hasta qué hora es prudente comer en el día? La última comida. ¿Hay un horario establecido, hay un horario límite o es variable? Eso es bien variable, porque hay personas que les acomoda por temas de trabajo, por ejemplo. Hay gente que trabaja en jornada de noche, que lógicamente yo no le voy a decir come hasta las 6 de la tarde, claro, porque trabajan de noche. Entonces es bien variable en cuanto, y individual, ¿ya? Es bien individual. Pero sí, la idea es que haya aproximadamente unas 4 horas de desfase a cuando yo me voy a dormir, ¿ya? Mi última comida, ¿ya? La idea es que uno haga un ayuno mientras uno va a dormir, ¿cierto? Que se genere un ayuno hasta la próxima comida del día, que sea el desayuno. Que bueno, el desayuno es desayunar. Claro. Eso es finalmente. Entonces, la idea es uno tener ese ayuno nocturno, ¿cierto? Hay gente que le acomoda, por ejemplo, comer hasta las 6 de la tarde, hasta las 7 de la tarde, pero por ejemplo porque se acuestan a las 9 de la noche, ¿ya? Pero también es súper importante que, por ejemplo, hay gente que entrena a las 8 de la noche. Entonces probablemente tiene que reponer cuando llegue a la casa y comerse comer, ¿cierto?, su cena o tomar la once en la noche. Entonces es bastante variable, pero en general la idea es que hayan pasado entre 3 o 4 horas y irse a dormir después de la última comida, ¿ya? La idea es no irse lleno. Claro, sí, a comer a dormir finalmente. En términos simples. Porque se entiende que el ciclo circadiano que uno tiene cuando va a dormir se ve interferido finalmente porque todavía tengo mi aparato gástrico completo. O sea, todavía se está haciendo todo lo que es el metabolismo de la alimentación. Todavía no puedo descansar porque ahí entra lo mismo que te decía al principio. La comida juega un componente energético. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a comer a las 10 de la noche? ¿Ya?
y quiero dormirme a las 10:30, no voy a poder porque la comida me está generando energía. Entonces la idea es que ese combustible sea para la mañana, para el desayuno, para yo empezar un buen día, ¿cierto? Claro. Ese es el componente de la alimentación. Y yo creo que eso es lo que nos falta mucho, todavía entender que la alimentación, los alimentos en sí, es un combustible, es el combustible que nos hace caminar, trabajar, vivir, ya, para hacer todas nuestras cosas, y empezar a mirarlo desde ese lado, o tener una relación más grande con la alimentación. Claro. Mira, hay muchas más preguntas, podríamos seguir desarrollando el tema, que es muy interesante y creo que la gente igual está muy atenta escuchando la radio hasta ahora. Pero estamos en la parte final del programa. Yo creo, Bárbara, bueno, obviamente agradecerte en primer lugar tu disposición de poder conversar este tema tan importante, socializarlo con toda la comunidad que escucha la radio. Y yo creo que en algún momento dejar esto como igual como una continuidad. Y bueno, obviamente dependiendo de tu tiempo y obviamente todo el tema de poder entregar más recomendaciones o hablar más de este tema, que igual son conceptos que, como tú bien decías, igual la gente como que los confunde o no hay mucha claridad al respecto y que es necesario poder comunicarlo de tal manera que la gente entienda y tome conciencia de la importancia de tener una buena alimentación. Claro, sí, un tema que da muy para largo. Y que este es un muy buen canal para que la gente se pueda informar. A veces las redes sociales es un buen canal para que la gente se mantenga informada, ¿cierto? Pero por ejemplo Facebook o otras plataformas a veces desinforma a la población. O sea, me ha pasado mucho que llegan usuarios, ¿cierto? Y que me dicen, no, es que el jugo con limón es rico y me va a hacer bajar de peso, ¿cierto? Entonces hay mucha de esa desinformación que finalmente uno estudió para eso, es profesional, y que claro, se pueden aclarar con estas instancias. Así que nada, agradecida por tu invitación y voy a quedar al tanto como para que sigamos y demos continuidad a la charla. De todas maneras, sería necesario y por supuesto, como tú dices, para poder ir resolviendo todas estas dudas que tiene la gente. Así que, bueno, agradecerte nuevamente este espacio. Estamos junto a Bárbara Flandes, ella es nutricionista y encargada del programa Vida Sana, ahí en el CEFAM de nuestra comuna, y que ha querido, ¿cierto?, ser parte de este espacio, recuerden, titulado Hábitos Saludables en Pandemia, que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. La invitación, si usted quiere en algún momento escuchar nuevamente la entrevista, va a estar disponible en nuestra página web fmecosdelvalle.cl y así de esta manera poder seguir también todos los capítulos que hemos emitido hasta la fecha. Así que, Bárbara, que estés muy bien. Que estés bien igual, Jaime. Y a toda la gente que nos ha escuchado en esta tarde también, obviamente, agradecerles como siempre su sintonía. Y la próxima semana nuevamente estaremos con un nuevo capítulo. En Radio Ecos del Valle hemos presentado Hábitos Saludables en Pandemia, espacio que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2021 del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Síguenos en Facebook como FM Ecos del Valle Mariquina y escúchanos también en www.fmecosdelvalle.cl.